ustedes. Amén. Muy bien. Una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Amén. Hoy pues continuamos con esta materia tan importante como lo es la historia de la iglesia. Y justo hoy yo estaba recordando a dos personajes muy importantes dentro de la historia de la iglesia. Por eso los puse acá retomando un poco la clase que vimos la semana pasada, ¿no? En el periodo de Septimio Severo, hubieron dos mujeres que marcaron la historia de la iglesia también como mártires. Estas mujeres se llamaron Perpetua y la otra se llamaba Felicita, o también conocida como Felicidad. Cualquiera de los dos nombres es válido para esta mujer. Y la fe de estas dos mujeres en realidad ha trascendido la historia. Y hoy quiero aprovechar lo que estas mujeres hicieron también para poder felicitar a las mujeres dentro de este seminario. En realidad, sé que no es fácil el servir a Dios. Algunos aquí son líderes, son pastoras, inclusive trabajan en diferentes áreas ministeriales y siempre están preocupadas pues por también no descuidar su casa, entre muchas otras cosas más. Y hoy pues quiero felicitarles a ustedes por ser valientes. La historia de Felicita y de esta mujer llamada Perpetua son historias muy hermosas. Se dice que aproximadamente en el año 203 después de Cristo, estas mujeres fueron arrestadas. Perpetua era una mujer, pues, podríamos decir que era noble en medio de la sociedad romana en aquel tiempo. Cuando hablamos de noble, no estamos hablando de su amabilidad, de su gentileza. Cuando se habla de nobles en la antigüedad, se habla desde el punto de vista de la nobleza. Perpetua se convirtió al cristianismo, a pesar de que casi toda su familia no le interesaba la palabra del Señor. Pero ella, al ver a una persona, a un hombre llamado Cártamo, a un hombre morir por causa de Cristo, a un hombre morir por causa de Cristo, esto empezó a marcar su vida. Y es así que Felicita empieza a hablarle a ella acerca de Cristo. Felicita era su esclava. Luego casi toda su familia se convierte a Cristo, con excepción de su padre. Entonces llegó un momento en el que el emperador de esta temporada, el emperador Septimio Severo, puso un edicto, y era que todo aquel que se convirtiese al cristianismo pues tendría que morir. Este hombre los mataba sencillamente por ser cristianos, porque los cristianos eran considerados opositores al imperio en aquel tiempo. Entonces, a pesar de todo, del decreto que este emperador hizo, Perpetua decidió aceptar a Cristo. Junto a Felicidad empezaron ellas también a conocer de la palabra de Dios y a buscar de Dios, y toda su familia casi se convirtió al cristianismo. Pero llegó un momento en el que fueron arrestadas, y como ellas se negaron también a adorar a los dioses de aquella época, a los dioses paganos, dioses grecorromanos, en todas estas cosas, ellas se aferraron a su fe en Cristo y se negaron a hacer estas cosas. La historia dice que ellas fueron pues llevadas hacia ¿cómo podríamos llamarle en este tiempo? Hacia este tipo de persecución,
que lo llevaba a morir de una forma muy atroz. Se dice que Perpetua era una mujer de aproximadamente unos 22 años, más o menos, y ella era madre. Dice que ella fue separada de su bebé. A los bebés en ese tiempo no los mataban, en esta época de Septimio, mientras era un niño, porque él todavía no tomaba la decisión de a quién iba a seguir. Sencillamente sus bebés eran dados en adopción a otras personas, y solamente las personas que profesaban su fe eran las personas a los cuales pues se los condenaba a juicio por haber aceptado a Cristo. Entonces ella fue separada de su bebé y fue presa. Dice la historia que inclusive esta mujer estuvo presa en un subterráneo. Si me ayudan, por favor, aceptando a los hermanos que están entrando. ¿Sí? Si me pueden ayudar, por favor, aceptando a los hermanos que están ingresando. No lo vaya a rechazar. No lo vaya a rechazar. Ayúdenme aceptando, ¿sí? Bendito sea Dios para yo poder continuar con la clase. Algunos recién están ingresados. Entonces se dice que ella fue separada de su bebé y fue metida en un subterráneo. No la mataron de una vez porque el plan era matar a Felicidad y a Perpetua juntas. ¿Y por qué no mataban a Felicidad? Porque Felicidad o Felicita estaba embarazada en aquel tiempo. Entonces esperaron a que ella dé a luz, tomaron a su bebé, se lo dieron a una familia y allí sí, ellas dos fueron condenadas a juicio. Se dice que las lanzaron a las fieras. Algunos dicen que eran unas vacas salvajes, otros sencillamente dicen que eran fieras salvajes. Dice la historia que el papá de Perpetua dice que inclusive le rogó, acepta la religión del emperador, pero ella se mantuvo firme y ella no renunció a su fe. Todas dos fueron condenadas y cuando ya Felicidad dio a luz a su hijo, las dos pues fueron condenadas a las bestias, situación a la cual ellas sobrevivieron. Imagínense, estas mujeres sobrevivieron a la tortura de las bestias, pero la historia cuenta que luego de eso ellas fueron decapitadas sin piedad delante de las personas. ¿Y saben? Mientras hoy estaba recordando un poco sobre la historia de estas dos mujeres, ¿no? Digo yo, ¿cómo aún en la antigüedad, había este respeto, podríamos decirlo así, este respeto hacia las vidas de los inocentes, hacia la vida de los niños, hacia la vida de una persona que estaba embarazada? Y en realidad, qué tiempo el que estamos viviendo hoy en día, en el cual lo que más se promulga, lo que más se enseña es acerca del aborto, de matar a los niños aún estando en periodo de gestación. Qué tremendo en realidad y qué doloroso es poder ver que en el tiempo en el cual la gente moría por causa de Cristo, aunque sea estas cosas, eran cosas que se respetaban, pero hoy en día, lastimosamente, esto ha dejado de verse como algo importante. Amén. Y pues una vez más quiero felicitar a todas las mujeres que están acá estudiando junto a nosotros. Quiero felicitarlas a cada uno de ustedes por lo que son, por ser madres también, por ser responsables, por ser esposas, por ser servidoras del Señor. Quiero felicitarles a cada uno de ustedes en este día, el Día de la Mujer. Amén. Y vamos a continuar. Gracias, pues, pastor, gracias. Excelente, amén. Y vamos a continuar pues hoy con el estudio de la historia de la iglesia y vamos a ver la formación del canon del Nuevo Testamento. Leemos lo que tenemos en nuestro texto. Todo lo sobresaliente de la historia de la iglesia en el siglo II y III fueron las persecuciones imperiales, donde también se produjeron grandes adelantos en la organización y vida de la comunidad cristiana, entre ellos los escritos del Nuevo Testamento, que fueron terminados en el 110 después de Cristo.
pero su establecimiento no fue inmediato, puesto que no todos estos libros fueron aceptados en todas partes como escritura inspirada, mientras que Hebreo, Santiago, Segunda de Pedro y Apocalipsis sí fueron aceptados como autoridad divina en el Oriente y rechazados también en el Occidente. Mientras que el Pastor de Hermas, las epístolas de Bernabé, enseñanza de los 12 apóstoles y aún el Apocalipsis de Pedro fueron aceptados y leídos en el Oriente. Ahora bien, los escritos del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, al igual que los evangelios, fueron terminados ya prácticamente en el 110 su recopilación. Pero entendamos esto, que no es allí donde ya se estableció, podríamos decir, la escritura unida como tal, lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Estas cosas no se dieron sino hasta aproximadamente el 405 después de Cristo. No fue sino hasta ese tiempo. Perdón, en el 382. En el 382 después de Cristo, en el Concilio de Roma, es en donde pues ya se establece el canon de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Si nosotros retrocedemos un poco atrás, antes de Cristo, la Escritura habla acerca de un emperador llamado Ptolomeo. Alguien hace algunos días pues estaba discutiendo sobre cuándo fue recopilada la escritura y cuándo fue impresa y hablaba de algunas fechas, de algunas cosas y yo le dije, sabes, la verdad es que eso se remonta muy atrás, porque la primera persona en recopilar las Sagradas Escrituras hasta donde allí estaban escritas fue precisamente un hombre pagano llamado Ptolomeo. Este hombre tenía prácticamente todos los libros de los mejores y mayores escritores de la antigüedad. Pero un día este hombre escuchó hablar sobre los libros de lo que conocemos también como la Torá, como el Pentateuco, y escuchó hablar sobre estos libros y él quiso recopilarlos. Entonces, pues como en ese tiempo todavía los judíos estaban en época en los cuales ellos habían sido excluidos de su pueblo, no eran libres, ellos todavía vivían en esta temporada en la cual pues pertenecían al imperio que gobernaba en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo. Pero dice que este hombre decidió reunir todos los libros que hasta ese tiempo se conocían. Pero como estaban escritos en hebreo, en el arameo antiguo, el hombre no podía leerlos y juntó a 72 hombres. ¿Por qué 72? Porque eran 6 de cada tribu. De las 12 tribus de Israel, tomó a 6 hombres. Y pues la matemática dice que 6 por 12, ¿cuánto es? 72, ¿no? Entonces de allí salen estos 72 y allí es donde se origina lo que también nosotros conocemos como la Septuaginta. Entonces allí se hace prácticamente el primer canon. Para los días de Jesucristo ya estas cosas ya estaban recopiladas, ya habían sido traducidas inclusive al griego. Para esta temporada inclusive la mayoría de los judíos eran helenistas porque hablaban el griego, tanto así que llegó un momento en el cual casi se pierde la lengua materna de los judíos y ellos empezaron a hablar el griego koiné y empezaron a hablar en la lengua a la cual ellos pertenecían por causa del exilio, ¿no? Y es allí, eso fue aproximadamente en el año 260 antes de Cristo. Luego ya en el año 382 después de Cristo se hizo lo que podríamos llamarle nosotros una unificación a lo que es el Antiguo junto con el Nuevo Testamento. En el año 405
se establecieron ya los 73 libros que contiene la Biblia de la Iglesia Católica. ¿Sabe? Se dice que inclusive antes de eso, habían aproximadamente 120, no recuerdo bien si eran 120 o 124 libros que conformaban la escritura. Pero pues hasta allí se hizo el canon. Entonces, ¿qué es lo que se trató? Lo que se trató es de reducir la cantidad de libros de las Sagradas Escrituras para que las personas puedan leerlas. Por eso ustedes están leyendo acá, hablando acerca de libros que muchos no conocen, como las epístolas de Bernabé, como otras enseñanzas de los 12 apóstoles, como el Apocalipsis de Pedro. Creo que algunos han escuchado hablar sobre esos libros. Son libros existentes, pero se consideró que también redundaban dentro de las enseñanzas apostólicas. Entonces, si digamos que el apóstol Pablo enseña no comer lo sacrificado a los ídolos, y luego viene otro apóstol, Bernabé, por ejemplo, dentro de sus epístolas también habla de lo que ya vivió junto con Pablo. Entonces ellos dijeron, digámoslo así, ¿no? Molosamente, ¿para qué darle vuelta más al asunto, seguir redundando? Es así como de esos 120 y pico libros que habían, terminaron quedando tan solamente 73. Y luego pues quedaron 66, que son los que hoy en día nosotros utilizamos en nuestras Biblias normales. El resto de los libros son considerados también inclusive apócrifos, algunos que fueron escritos en otro tiempo antes de Cristo, otros que inclusive los dejaron fuera porque habían cosas que no concordaban con el resto de las enseñanzas de los apóstoles, libros que vienen de padres de la iglesia, inclusive que vinieron después de los apóstoles, no fueron aceptados sencillamente porque consideraban que es mejor que la persona primeramente conozca lo básico. Y es lo que usted y yo tenemos que entender. Es bueno profundizar, es bueno irnos un poco más allá, es bueno aprender más, eso es bueno. Pero si el cristiano no conoce como mínimo la escritura, normalmente los 66 libros, pues perdónenme, pero no sé a dónde podría llegar. Va a convertirse en un hereje. Es en eso en lo que terminan convirtiéndose algunos, convirtiéndose en herejes, blasfemando incluso de la Sagrada Escritura. Con el paso del tiempo fueron desapareciendo estos últimos libros y quedaron los que ahora forman nuestra Biblia. Los concilios celebrados de tiempo en tiempo no fueron los que escogieron los libros, sino más bien ratificaron la elección hecha por las iglesias. A ver qué pasó aquí, se me fue la pantalla. Perfecto. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente un pequeño resumen de cómo se trabajó en la formación del canon del Nuevo Testamento. Se dice incluso que, por ejemplo, estos 66 libros que llegaron a quedar ya años después, también fue porque están basados en lo que en algún momento dijo Policarpo en el año 155 después de Cristo. Policarpo citó exclusivamente 16 libros del Nuevo Testamento y se refirió a ellos como libros sagrados. Entonces, estos libros prácticamente fueron intocables, a eso no los tocamos. De allí analizaron el resto de los libros para que no haya confusión para el lector en algo que todavía no tiene la capacidad de poder entenderlo, y pues quedó así el canon del Nuevo Testamento. Ahora continuamos con el desarrollo de la organización eclesial. Los apóstoles fueron los mayores dirigentes de la iglesia. Cuando Lucas escribió Hechos, allí en el mismo tiempo, simultáneamente, Pablo también escribía
a la carta a los filipenses y la carta a Timoteo. Y allí los títulos de obispos, ancianos, presbíteros fueron aplicados libremente a los funcionarios de la iglesia. O sea, los que trabajaban para la obra del Señor eran conocidos como ancianos, como obispos, como presbíteros. No era un rol o un cargo exactamente definido. Pero 60 años después, por el año 125 después de Cristo, ahora son los obispos los que empiezan a gobernar la iglesia. Estos hombres estaban por todos lados y cada uno mandaba su propia diócesis con presbíteros y diáconos bajo su autoridad. Los obispos en este tiempo prácticamente son, en esta temporada de la iglesia, la historia de la iglesia, son los sucesores de los apóstoles, los encargados de enseñar el mensaje de Jesús y también de guiar a todos los discípulos a buscar el reino de Dios y su justicia. Continuemos observando esto. En el año 150 después de Cristo, las leyes eran dictadas por los obispos. Esta forma de gobierno llegó a ser tan dominante y universal y fue necesaria una organización y disciplina. Hizo que fuera necesaria una elección inclusive de nuevos dirigentes. Yo creo mucho también en el apostolado. Yo creo que aún existen hombres con el llamado apostólico, pero lo que no creo es que todo el mundo se haga llamar apóstol. Un apóstol tiene que tener un fruto, y no es que por ser apóstol es alguien que sencillamente es la cabeza de la pirámide, es la punta de la pirámide, porque es como muchos lo ven hoy en día, como la punta de la pirámide. Y la Biblia nos enseña precisamente que la piedra central, la piedra principal de esta pirámide es Jesucristo. Él es la cabeza nuestra. Él es nuestra cabeza. En este tiempo, pues, ya los apóstoles ya habían fallecido, ya habían muerto, cada uno de ellos, y los obispos ahora ellos empezaron a tomar el rol como apóstoles. Ellos empezaron a cuidar de que la doctrina se enseñe correctamente. Empezaron inclusive ahora a hacerse ellos cargo de las iglesias dependiendo los sectores. Digamos que la iglesia se encontraba en Asia Menor, por ejemplo. En Asia Menor, pues allí había un obispo, el cual pues estaba siempre pendiente de cómo estaban los presbíteros, los diáconos, los ancianos, cómo estaban llevando los pastores las iglesias. Entonces, ya en este tiempo las leyes eran dictadas por los obispos y eso hizo que fuera necesaria una elección de nuevos dirigentes. Y entre sus causas tenemos, por ejemplo, la pérdida de la autoridad apostólica, como decía, a la muerte de Pedro, Pablo, Juan y Santiago, que eran los principales cabezas de la iglesia después de Cristo, no quedaron personas capacitadas para quedarse al frente de la iglesia. Y es allí donde surgen los obispos. ¿Por qué más? Porque la iglesia creció, se extendió tanto que era necesario que, como la iglesia había crecido tanto, no esté descuidada, sino que esté siempre monitoreada, siempre vista cómo estaba llevando. Tanto que las iglesias, por causa de la persecución, tenían que tener líderes que estén al frente, y ellos estaban al frente de los líderes. ¿Por qué más? Porque el nacimiento de sectas y herejías en la iglesia hizo necesario que los obispos promulgaran artículos de fe y hablen a la iglesia sobre las cosas que estaban mal, para que ellos no se aparten del verdadero y santo evangelio. ¿Por qué más fueron necesarios los obispos? Porque por causa de las persecuciones imperiales, un peligro común llegó a las iglesias entre sí y ejerció influencia la nación y el gobierno, cuando en cualquier tiempo
los poderes del gobierno se alineaban en contra de la iglesia, había la necesidad de la dirección eficiente y surgían los dirigentes para la ocasión y la necesidad, que duró por 7 generaciones. Hizo que la forma de gobierno fuera permanente. O sea, no sencillamente se podía dejar al pastor. El pastor pues lleve la iglesia allí, ya usted ya conoce la palabra y usted hágase cargo. Por eso es que es importante que aún en la actualidad, nosotros tengamos una cabeza. Amén. Todos nosotros tengamos una cabeza, tengamos líderes al frente de nosotros. El hecho de que sea el pastor que anda viajando por algún lado o por otro, o el pastor que ha crecido mucho, que tiene una iglesia grande y que ha fundado otras iglesias, no quiere decir que no necesitamos ya que alguien siempre esté allí, porque por eso surgían las herejías, porque habían personas que no tenían cabeza, que no querían sujetarse a nadie. Por eso surgieron las herejías, por hombres que pues decidieron tomar sus propias decisiones y no recibir enseñanza de nadie, no recibir consejo de nadie. De allí surgen las herejías, porque dice el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La escritura continúa diciendo, porque todo camino de hombre es recto ante sus propios ojos, pero Jehová escudriña la mente, el corazón y los pensamientos. Amén. Sé sabio, no te apoyes en tu propia prudencia. Son los consejos que siempre vienen. Inclusive cuando nosotros vimos el estudio de los reyes siempre tuvieron ancianos, siempre tuvieron consejeros, siempre tuvieron personas que estaban allí detrás de ellos para guiarlos, para aconsejarlos, para enseñarles a llevar la vida de acuerdo a la palabra del Señor. Muchos no quisieron escoger el consejo. Por ejemplo, imagínense cuando muere Salomón y ahora Roboam asume el trono. Él dice, pues, ¿qué voy a hacer? El pueblo me